Eduardo Lázari es historiador y lo tengo en línea. Tocayo, ¿cómo te va? Un abrazo grande. Un abrazo, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer estar contigo Gracias, en este igualmente. mediodía. Nos vimos por última vez en Caballito en un encuentro del Rotary, ¿no? Ahí, Ahí así es, está. fue Sí. un gusto compartir la mesa Y contigo. gracias, igualmente, Eduardo. Bueno, ¿cómo estás viviendo toda esta situación? Imagino en el mejor de los mundos, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Vos sabés que nos obligó a un cambio muy brusco, Mm. porque yo el 100% de las actividades que realizo son actividades presenciales, cursos, conferencias, visitas guiadas, viajes. Entonces, de golpe, de un día para el otro, desde casa había que pensar algo nuevo. Por suerte yo trabajo a través de una fundación dedicada al patrimonio argentino, la Fundación Salamone, y en 10 días armamos grupos online, bueno, nos pusimos a tono. Por suerte, la respuesta de la gente fue muy buena, y eso nos permite más, digamos, tener una actividad, sobre todo porque un aspecto que se habla muy quizás despersonalizadamente como una cuestión económica general, pero hay que hacerse cargo de las personas que trabajan bajo tu Claro, responsabilidad, claro, claro, y claro. entonces como dirían nuestros abuelos, hubo que amacarse lindo. Es cierto. Ahora, y en cuanto al historiador, está siendo protagonista. Mira, vos sabés que me permitió desempolvar viejos proyectos, incluso algunos escritos, Ujú. porque el tema de las epidemias en la Argentina ha tenido, digamos, una marca fuerte histórica. La Mm. epidemia de fiebre amarilla en la Argentina marcó un antes y un después de muchísimas cosas. Así que tratar de mirar los historiadores, ¿no? Sobre todo aquellos que trabajamos también en los medios de comunicación, tenemos que combinar las dos ondas, ¿no? Ujú. La onda larga, donde tratar de ver qué puede pasar, lo dice muy bien un historiador amigo, el historiador tiene la tarea de mirar el campamento del plumerillo, pero imaginar qué hay detrás de la cordillera, ¿no? Ujú. En vez, bueno, cuando uno está en lo periodístico, porque también hacemos el periodismo histórico, estás mirando lo que tenés inmediatamente. Y Claro. entonces, en esa idea, es muy interesante ver qué pasó antes y cómo hay 2 o 3 momentos que marcan un gran cambio. Vos decías muy bien la famosa peste negra, la peste Ujú. bubónica, Ujú. que asoló más o menos a lo largo de 10 siglos, 1000 años, sobre todo Europa, ¿no? Ujú. Después, por supuesto, se ha estudiado científicamente por qué, probablemente por esa combinación de calles angostitas y pueblos cercanos, con lo cual, cuando uno ve las películas de Harry Potter o de Sí. ese tipo, viste que siempre aparece el mal como una suerte de neblina negra que va avanzando. Sí, sí. Bueno, eso es lo que imaginaban, está en los escritos de los cronistas, hasta de los Ajá. juglares, lo que se llamaba el miasma, una palabra que ha entrado totalmente en desuso. ¿Qué era eso? La enfermedad que venía como una niebla, generalmente asignada al castigo de los dioses, Mm. y que arrasaba con todo. Ahí fue donde ingresaba, por ejemplo, también con pieles y venían con la enfermedad y que ingresaron también por Italia, por Génova y fue pasando parte de esto que estás contando. Sí, sí, claramente, Claro. porque era, Ah, claro, viste que uno cuando tiene la dicha de poder viajar por sí. Europa, Ujú. lo que nos llama sobre todo a los argentinos la atención es que nunca terminás de ver un espacio de campo sin ver el pueblo que sigue, ¿eh? Sí, Todo está señor. cerquita. Mm. Entonces, perdón, cualquier traslado de personas trasladaba al pueblo siguiente la enfermedad. Una de las razones, y esta es una comparación interesante para verlo con la Argentina, que hacía más difíciles las epidemias en la Argentina, pero con la fiebre amarilla se trasladó a través del tren, ¿no? Mm. Era que un viaje común que vos o yo emprendiéramos rumbo a Córdoba en 1850 tardaba 2 meses. Con lo cual, si vos ibas enfermo, tenías 2 posibilidades: o te curabas en el camino o te morías en el camino, Claro. pero a Córdoba no llegabas infectado. Ujú, ujú. Cuando el tren unía Buenos Aires, digamos, unía Rosario con Córdoba en 5 horas, se acabó esa inmunidad que daba la lejanía.
O sea, vos me querés decir que, claro, las sociedades se tienen que ir acomodando, es decir, primero el por qué llegamos a esto y para que no ocurra nuevamente hay que cambiar. ¿Qué sé yo? Se me ocurre el tema del agua potable por aquel entonces. Que, bueno, vos sabés que ahí hay una serie de anécdotas que son interesantes y graciosas incluso, porque Buenos Aires hasta 1871, que es la gran epidemia de fiebre amarilla, que para tener una dimensión de lo que significó, murió el 5% de la población argentina y el 20% de la población de Buenos Aires. Esto sería, si lo llevamos a los números de hoy, para entender el escalofrío que corrió en esa sociedad, sería la muerte de 2 millones de argentinos y de aproximadamente 700.000 porteños. Claro. ¿No? Claro. Entonces, tenías, por ejemplo, a ver, los residuos, vos corregime, porque tal vez yo recuerdo de haber leído en algún momento, la basura se ubicaba debajo de los adoquines. Sí. Por ejemplo, y eso era todo contaminante porque el agua no era agua corriente, tenías agua de aljibe. Mirá, el agua era o de aljibe, era el más limpio porque se recogía de los tejados, o si no, estaban los famosos aguateros, esos de nuestros dibujitos, cuando hablábamos de la Revolución de Mayo, que tenían una norma de higiene, que era recoger toneles del río, dejarlos reposar 5 días, y cuando el barro que se depositaba en el fondo del tonel no llegaba a la mitad del tonel, o sea, mitad barro, mitad agua, ese era el agua que se distribuía. O sea que era impresionante. Se ponían tortugas de agua dentro de los aljibes para que se comieran los gusanitos, sin pensar en los detritos de la tortuga. Y el tema de la basura, que se sacaba, se levantaba, se juntaba basura un tiempo, alguna se quemaba, y la que no se podía quemar, se levantaban los adoquines y se ponían debajo. 1870, acá nomás. Sí, claro. Después, o en Mendoza tomaban el agua de las acequias, ¿no? Directamente. Exactamente. Claro. Un detalle que es, viste que ya hay ciertas caballerosidades que han caído en desuso, por ejemplo, que las damas vayan del lado de la pared. ¿Por qué? Eso tenía una explicación bastante horrible, porque se acostumbra, digamos, no había baños en las casas. En las casas lo que había eran unas vacinillas en cada habitación, y cuando el personal de servicio limpiaba la habitación, o la propia ama de casa, se pegaba un grito desde adentro que era agua va, y se revoleaba lo que había dentro de la vacinilla rumbo al medio de la calle. Y entonces el caballero, con su capa, protegía a la dama de lo que venía de la vereda de enfrente. ¿No? Bueno, o sea que todo esto, ¿y por qué llega la enfermedad, en ese caso, la fiebre amarilla? ¿Por qué? Bueno, tiene que ver esto que estamos hablando, la higiene siempre de base. Estamos hablando, aunque acá hay que hacer un gran homenaje a la ciencia, porque en 1867-68 hay una epidemia que fue menor de cólera que abarcó todo el río Paraná y las ciudades que estaban allí por los soldados que volvían enfermos de la guerra contra el Paraguay. Entonces bajaban enfermos y, por ejemplo, Corrientes perdió la mitad de la población por la epidemia de cólera del 67. Pero después, en el 70, empieza a darse una epidemia de fiebre amarilla en Río de Janeiro, algo en Montevideo, y baja a Buenos Aires en ese verano, y se pensaba que la fiebre amarilla era una especie de cólera, con lo cual todo se puso en el agua. Nadie sabía en ese entonces que el mosquito era el que transmitía la fiebre amarilla, ¿no? Claro, sí. Entonces, ahí viene lo interesante, y en ese sentido hay que ser optimista, y sobre todo hay que estar, digamos, como, no digo agradecido, pero sí tranquilos en lo que está pasando, porque cuando fue la epidemia de fiebre amarilla, el presidente Sarmiento, el vicepresidente Alsina, se fueron de la ciudad, quedó todo medio en banda, y estamos hablando de personajes importantes y respetables, es decir, ante la enfermedad se huía, las familias ricas se fueron del sur de la ciudad hacia el norte, y finalmente se tomó una decisión que marcó una política de Estado, que era: no puede ser que en la Argentina no haya ninguna ciudad con agua corriente. Y así fue que en 30 años la Argentina se convirtió en el país del mundo
con mayor cantidad de población servida por un sistema de agua potable y de cloacas. Ahí dijiste algo importante, la zona sur y la zona norte. Uno siempre dice, bueno, mayor poder adquisitivo de las familias en la zona norte, y en realidad era la zona sur, que tuvieron que ir por esto que estás contando, Sí, tuvieron que mudar. Por eso hay algunas casonas en la zona sur que no se explica el por qué, ¿no? claro. Claro. Ahí en Caseros y Defensa, Por ejemplo. zona de los Lezama, después, bueno, los caserones que estaban en todo San Telmo, que muchos dieron origen al ser abandonados por las familias que los poseían, que se fueron, digamos, la ciudad se dividía en dos grandes barrios, el sur y el norte, respecto de la catedral. Lo que marcaba eso era la catedral, ¿no? Por eso es que no hay un barrio norte en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que el barrio norte es Recoleta, Retiro, Palermo, pero no hay un barrio norte. La cuestión es que dos de los efectos inmediatos de la fiebre amarilla fueron el abandono del sur por las familias más pudientes que se instalaron en el norte y la creación de los conventillos en las casas abandonadas para los inmigrantes, ¿no? Y hay una anécdota que es bastante graciosa. Cuando quedó la ciudad desamparada, comenzaron los saqueos, 1871, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo la municipalidad? A veces los funcionarios tienen ingenio, prohibieron las mudanzas. Entonces, toda persona que era vista con un mueble, con ropa en la mano, o con algún enseres de la casa en sus manos, iba preso. ¿No? Entonces eliminaron los saqueos. Sí, evitando. Estoy viendo imágenes, porque sabés que nuestra radio se televisa, también por Telemax, y vemos las imágenes de camas en posición similar a las que vemos hoy, que la verdad que da tristeza ver en Tecnópolis, en el Gran Buenos Aires, etcétera. ¿Fue algo similar en la previa y el durante? ¿Había que ubicar a cierta parte de la población en esos lugares destinados a...? En ese momento te diría que más que una terapéutica, lo que había era una terapéutica de la enfermedad, lo que había eran cuidados paliativos. Vos pensás que una persona con fiebre amarilla pierde 1/3 del peso en 2 o 3 días. Es decir que, bueno, no vamos a hablar de nuestro peso, ¿no? Para no quedar mal, pero una persona normal de 75 kilos, infectada por fiebre amarilla, sin ningún tipo de tratamiento y con agua que no fuera buena, pierde 20 kilos en 3-4 días. Es inimaginable pensarlo, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí, es inimaginable pensarlo. Entonces, eran cuidados paliativos, los hospitales que había en Buenos Aires fueron desbordados, había 100 médicos, de los cuales la mitad murió en la epidemia, pero de ahí surgió también otra política de Estado, que es la construcción de hospitales generales en las zonas. Y una de las consecuencias de esa epidemia de fiebre amarilla, que si uno va a los viejos hospitales, sobre todo el Pirovano, el Ramos Mejía, se puede ver, eran esas salas gigantes, ¿sí?, que fueron consecuencia de la fiebre amarilla y que hicieron de Buenos Aires una de las ciudades con el mejor sistema sanitario del mundo, el mejor sistema hospitalario. Hoy Buenos Aires es de las grandes capitales del mundo la que tiene más hospitales por habitante. Tenemos, sí, es cierto. Tenemos 35. Y se recuerda permanentemente. ¿Qué te pasa a vos como Eduardo Lázari, todo lo que se está viviendo hoy por hoy, conociendo tanta historia? ¿Estás reviviendo parte de esa historia? Porque acá, ahora, en estos tiempos, con la tecnología, donde todo... Pero hablamos de, por ahora, y ojalá que no pase... Sí, son muertos de todos modos, ¿no? 200, pero vos me hablás de millones. Bueno, por un lado, si uno hace este salto así de la cordillera que hablábamos hace un rato, uno tiene que ser muy optimista. Es decir, ¿por qué razón? Primero porque hay un comportamiento social aparentemente razonable, con por supuesto siempre algún desvío, y los gobiernos abocados a la resolución. Es la primera vez en la historia del mundo que prácticamente la mitad de la humanidad toma decisiones más o menos acordadas en el mismo sentido para resolver algo que no se sabía. De la aparición del virus hasta ahora pasaron 4 meses y ya prácticamente sabemos todo lo que hay que saber. Lo único que falta es cuándo llegamos a la vacuna.
Y, por otro lado, es una experiencia inédita, nunca la humanidad... Hoy hay uno de cada tres seres humanos que estamos guardados, cuidándonos adentro de nuestras casas. Se paró el mundo. Se paró el mundo. Sí. Hay un dato importante. Entre los grandes cambios que se vienen es que el mundo va a enfrentar por lo menos 5 años muy duros económicamente para salir adelante. El mundo hoy está evaluando que va a haber una caída del Producto Bruto igual a la que tuvo la Argentina en el 2001. El mundo. El mundo, claro. Sí. Italia está pensando en una caída del Producto Bruto del 20%, porque uno cuando va de vacaciones toma el turismo como una diversión, pero para millones de personas y para países enteros, el turismo es su forma de vida. Claro, exacto. Y hoy no hay nadie viajando por el mundo en ningún sentido. Sí. Pero creo que hay que hacer un ejercicio interesante. Yo el otro día tuve la oportunidad de charlar, por supuesto en forma mediata, con un gran psicólogo, el doctor César Merea, que él dijo que era un momento extraordinario para pensar en los demás, porque no tenemos otra posibilidad con los demás que pensar en ellos, en tener una introspección, en revisarnos a nosotros mismos y pensar en los otros, porque uno, siendo de clase media, viviendo en una casa cómoda, teniendo los medios económicos para pasarla razonablemente bien, tenemos que pensar en todos aquellos que no están en nuestra condición. Entonces, es probable que la humanidad registre cambios en un sentido positivo. Vos sabés que en eso estoy totalmente de acuerdo, y también en cuanto al medio ambiente. Vamos a tener un punto de partida distinto, con vamos a tener menos contaminación, ya tenemos menos contaminación, en las aguas, en el clima, etcétera, o sea que eso también nos va a exigir a comportarnos distinto. Sin duda, vos sabés que hace pocos días un documento que emitieron 13 ministros de Ecología de la Unión Europea, más el comisionado de Ecología de toda la Unión Europea, empresarios, sindicalistas, un documento fantástico. La propuesta es, bueno, tenemos, viste como cuando se dice que los gobiernos si tienen que hacer daño lo tienen que hacer rapidito al principio, ¿no? Ya estamos en una situación en la cual ha habido un parate general, entonces quizá es el momento, es como si se te derrumba una casa. En vez de construirla sobre los cimientos que la derrumbaron, ¿por qué no hacemos de nuevo los cimientos y empezamos a fomentar? Fíjate vos que llegamos a la paradoja, que si yo te lo decía esto, tomando un cafecito en Año Nuevo, vos me decías, este muchacho está loco. Claro, el petróleo, y que te pagan para que te quedes con el petróleo. Lástima que uno no tiene tanques, ¿no? Pero es más caro un barbijo que el petróleo. Claro. Que el litro de petróleo, ¿sí? Bueno, entonces, el barril. Pensemos que hace 10 años los autos eléctricos eran un prototipo. Hoy ya se producen industrialmente. Los famosos molinos de viento que se usan para producir electricidad, bueno, hay algo común. Los paneles solares, hace 10 años se decía que su costo iba a ser rentable recién dentro de 50 años, y ya hoy lo son. Las videollamadas, las reuniones virtuales, tantas cosas, bueno, estamos siendo protagonistas de este momento, y eso también hay que ver ese medio vaso lleno. Eduardo, un placer escucharte, y no va a ser la última vez. Un abrazo grande. No, al contrario, Eduardo, te mando un gran abrazo a la distancia, lo mismo a los oyentes, y siempre es un placer escucharte. Acá nos está escuchando un amigo en común que se llama Martín Sandoval, que fue compañero tuyo en el San Román. En el San Román, sí, claro, Martín, sí, que nos hemos visto también ahí. En el Rotary, claro. Siempre me suelo encontrar con él comiendo, no sé por qué razón. Y bueno, viste. Pero bueno. Un gran abrazo, Martín, y bueno. un gran abrazo para vos. Gracias, chau Eduardo, gracias. Hasta luego.